Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí para estudiar la lección de escuela sabática de esta semana. Esta vez estamos muy felices porque ha regresado a nosotras o a nosotros Fátima Chambeli. Es que ella se llama Fátima Chambeli. Ay, Hola Fátima, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Estoy regresando, la hija pródiga. Me hicieron mucha falta y estoy contenta de poder discutir la lección esta semana. Y tú a mí me haces mucha falta, así que, pero Sí. Chambeli, ella está haciendo su maestría y está trabajando, así que le es muy difícil y se está estableciendo en un nuevo lugar, así que tiene todo sobre sus hombros, así que considérenmela. Yes, mercy. Bueno, Chambeli, para comenzar, la consigna, si puedes orar por nosotros, pedir el Claro que sí, Espíritu oremos. Santo y una bendición por todos los que nos ven. Amén. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, gracias por un sábado que tú nos has regalado. Ayúdanos a poder enfocarnos en ti, que esta lección sea de edificación para nuestras enseñanzas, estudios bíblicos y cualquier incógnita que tengamos acerca del infierno y de las cosas que pasarán en el futuro que puedan ser aclaradas, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la lección de esta semana es muy interesante. Quizás muchos de ustedes ya dominen esto y dirían, ¿por qué vamos a estudiar esto si lo sabemos? Pero como tú dijiste en la oración, muchas veces tenemos que testificar de nuestra fe y no podemos decir, oh, no existe un infierno, sino que tenemos que dar pruebas eh, de por qué, si existe o si no existe, y esto con la Biblia. Así que el fuego del infierno, ¿será que existe un infierno? Esta semana lo vamos a ver. ¿Verdad? ¿Será que existe un infierno? Y el versículo para memorizar que nos dice Se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:21, que dice, examinarlo todo y retener lo bueno. exactamente, hay que mirar, hay que mirarlo todo y retener lo bueno. Es como mencionamos muchas veces aquí, los bereanos. Los bereanos eran un pueblo que ellos cuando escuchaban algo, ellos decían, no, no, déjame yo verificar lo que me están diciendo, a ver si es verdad y es mentira. Y así deberíamos ser todos. Debemos verificar todo lo que nosotros escuchamos y todo lo que leemos y todo lo que vemos. Así que eso es muy importante. Y en la lección del sábado estamos hablando de un poeta muy conocido, Dante Alighieri, aunque hace años que ese hombre vivió 1265 a 1321, y él escribió Ujú. una obra muy famosa, yo no sé si tú la has escuchado, eh, porque esa obra a veces se lee en la universidad realmente yo sé de ella, pero nunca la he leído, se llama La Divina Comedia. Sí sé que habla del infierno y de lo que pasan, o sea, era algo ficticio como siempre. Muchas veces los escritores escriben algo que solamente está en su imaginación, no es real. Eh, y este hombre hablaba que el alma va al infierno, al interior de la tierra o al purgatorio, donde un espíritu humano puede purificarse y hacerse ascender al cielo, al paraíso, a la presencia del mismo Dios. Lo interesante de esto es que esta obra ficticia, producto de la imaginación de Dante, fue a formar parte de la creencia eh, de la Iglesia Católica. Y en lo adelante vamos a mencionar la Iglesia Católica con mucho respeto. Sé que muchos hermanos de esa iglesia nos ven, así que todo lo que vamos a decir es con mucho respeto. Se le ama en el Señor. Eh, no queremos ofender, solamente queremos aclarar algunas creencias y lo vamos a hacer con la Biblia. Así que por adelantado no disculpan. Ujú. Y que es interesante, como tú dices, que aunque es una obra literaria, muchas personas han adoptado ciertas creencias en relación a incluso la misma novela. Es Exacto. interesante.
Sí, eso pasa, por eso dice el versículo, examinarlo todo y retener lo bueno. Muchas personas leen un libro y lo llevan a la realidad cuando simplemente el escritor está hablando, vuelvo y digo, en una forma ficticia. Eso ha ocurrido con muchos escritores. Que lo que ellos escriben ha pasado a formar parte de una creencia o de una realidad. So, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo siempre les recomiendo, yo sé que a ti te gusta mucho leer también y ya estás clara, cuando uno entra al mundo de la lectura y al mundo de la filosofía y todo eso, tiene que tener una base bíblica primero porque hay líneas muy finas y para nosotros discernir qué está bien y está mal, debemos saber la verdad primero antes de entrar a esos mundos. Yo no digo Ujú. que no entren porque es fascinante, pero si entran, tienen que tener primero una base bíblica, porque esto uno lo lee por la belleza literaria y por cosas así, o sea, por Sí. cultura, por culturizarnos. Y es Así bueno que que discutamos estos temas porque eso lo podemos ver incluso en las películas, en la media, esa creencia del infierno y la creencia del cielo. Y en la lección pasada se discutió un poco acerca de que el alma no continúa viviendo, de que esa creencia de que iba al cielo no es real, pero ahora se va a tocar esa parte del infierno que incluso nuestros niños, nuestros jóvenes están expuestos a eso. sí, es bueno que traiga esto no está en la lección, pero para discutir, si tienen niños, tienen que tener mucho cuidado porque Disney, y lo voy a mencionar aquí, Disney y otras, o sea, la gente que hace películas, ellos no le importa, ellos no están educando, o sea, ellos lo que están es vendiendo, eso es un negocio y ellos creen en eso. Si ustedes ven las películas, lo que promociona Disney y Hollywood y todo lo demás, es la teoría de que el alma sigue viviendo y ellos predican un infierno y un niño no es capaz de discernir la verdad de la mentira. Ellos creen lo que ven. Así que es bueno que hayas traído eso porque realmente sí, Hollywood, Disney, todo eso venden un infierno. Ujú. Entonces, en la parte del domingo, gusanos inmortales. ¿Y qué significa? Si me puedes buscar aquí en Marcos 9:42 al 48 mientras yo busco Isaías 66:24. Aquí vamos a ver a qué se refiere, qué entiende con la expresión de gusanos inmortales. Y Sí, tienes sí, ya ahí lo tengo, a Marcos Marcos 9. 9:42 y 48. Si no lo puede Sí, leer. y dice, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se lo arrojara al mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, te es, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, Y Isaías 66, al 24. fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere. Esa es la parte, Ah, esa es la perdón, parte. No, no, esa es sigue la leyendo. parte. Esa es la Sí, parte. y el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ok, eso es uno de los versos que se utiliza para fundamentar la doctrina del infierno, porque ahí dice que hay un infierno, que hay un gusano, y si leemos Isaías 66:24 y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará,
y serán abominables a todo hombre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está comparando el fuego del infierno con un gusano inmortal. Será que cuando un cuerpo sea de un animal, se lo están comiendo, o sea, de un humano, se lo están comiendo los gusanos se lo comen por siempre, o qué es lo que están diciendo. Yo creo que esta lección la podríamos acabar con estos dos textos. Ya, porque Exactamente. aquí ya está diciendo lo que es. ¿Qué pasa con el gusano? El gusano, hasta que no termina la obra de comerse el cuerpo, sea de un animal, sea de un ser humano. O sea, se come el cuerpo y terminó su obra. No es que va a decir aquí, como dice que el gusano nunca morirá. No es que no morirá, sino que él lo que comienza lo termina. Así el fuego del infierno, lo que comenzó, no es el infierno. Vamos a explicar que no es el infierno. Cuando Cristo venga y haga su obra extraña, que ahorita vamos a hablar de la obra extraña, el fuego va a terminar lo que comenzó. Una vez termine, sea que dure 10 minutos o 15 minutos, se va a apagar el fuego, pero ha cumplido su cometido. Eso es lo que quiere decir aquí. Y que podemos ver que es como un cuadro de metáfora para enfatizar el castigo del Exacto. pecado. Dijiste No, la no es palabra. algo para tomar literal, porque nosotros sabemos cuando vemos una persona que se muere, podemos ver cómo somos materia y la materia se degrada. No somos inmortales, somos seres mortales e incluso los animales son seres mortales también. No tenemos inmortalidad. Para que un gusano, si lo quieren tomar totalmente literal y no como una metáfora, para que un ser humano dure para siempre quemándose y también el gusano comiéndoselo para siempre. Tanto el gusano como el ser humano tienen que ser los dos inmortales. Y la inmortalidad es parte de la característica divina de Dios, es algo que proviene de Dios. Para nosotros vivir para siempre en el cielo, vamos a tener que comer del árbol de la vida, porque no podemos vivir para siempre. Eso es una característica de los seres creados. Entonces podemos ver, utilizando ese raciocinio y viendo la Biblia como un todo, no, no es algo para tomarlo literal. Exacto, mira, ese es un buen punto, exacto. ¿Qué, qué, qué materia va a permanecer de por vida quemándose? O sea, ¿el Señor va a transformar a la persona para que aguante el fuego de por vida? Eso está muy bueno. Ese raciocinio está muy bueno. Por eso yo digo, aquí podemos acabar la lección, pero vamos a seguir. Vamos a seguirla. Y también quería mencionar parte de la metáfora, como tú dices, si tu brazo derecho es motivo de perdértelo, córtalo. Si es tu pie, córtalo. Ya vemos que comenzó hablando en metáfora. O si tú haces caer a uno de estos pequeñitos, toma una piedra de molino y tírate del Golden Gate. El Golden Gate que tiene Del salida a un Golden puente Bridge, del del Golden Golden Bridge. Entonces, eso no es lo que Dios está diciendo. Primero, ¿qué significa eso? Una vez lo dijimos. ¿Qué significa cortar tu mano derecha o cortar tu mano izquierda? ¿Qué significa trayéndolo acá? Bueno, vemos que la mano derecha siempre se vincula a sostén, a algo que uno utiliza o a una persona que logra ser tu sostén, la mano derecha o la mano izquierda. Jesús está sentado a la mano derecha del Padre, ¿verdad? Eso también es una simbología allí. Voy a No sé si lo decir estoy tomando diferente a la... sí. ¿Qué significa cuando dice si tu mano derecha o tu pie derecho o izquierdo derecho es motivo de tú perdértelo, córtalo? ¿Está diciendo que te corte el pie o que te corte la mano o es una metáfora? No, ¿Qué es lo que quiere decir acá? es una metáfora en relación a aquellas cosas que están mal, que nosotros tomamos o nos afincamos a ella
y son nuestra mano derecha y son nuestro, pero metafóricamente, son aquellas cosas que uno utiliza para sostenerse o pecados que uno se envuelve y lo excusa, pero son que nos llevan hacia el mal. Ahí como dice el ojo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácate el ojo. No es que te lo saque literalmente, pero tú tienes que indagar qué es lo que te está llevando a ese pecado. Hay algo que te está alando con alguna parte de tu ser. ¿Qué tú estás mirando que puede ser de tu perdición? No lo veas, eso es lo que está diciendo. ¿Qué tú estás Ujú. haciendo? No es que te mutiles, sino qué tú estás haciendo que te está alejando de Dios, sea lo que sea. La semana pasada yo mencioné porque estamos en la Copa Mundial de Fútbol. ¿Te acuerdas en el Yes. 2014? Sí, de acuerdo. Cuando yo perdí, sabiendo que yo sabía que iba a perder Brasil y yo le iba a Brasil porque yo no cambio de equipo, yo me entristecí a mí. Yo pasé mucho tiempo entristecida porque perdí un equipo. So, yo dije, I'm sorry, se acabó, no más Copa Mundial, no más fútbol, sorry, no más. Son esas cosas que a veces pueden ser buenas y malas que tú tienes que alejarte de ella si tú quieres seguir caminando con Dios, porque realmente tú dices, ok, ¿por qué yo voy a estar triste porque un equipo perdió si ellos están viviendo yo y yo aquí sufriendo por un equipo de fútbol? I'm sorry, but déjame gastar mis energías en otros asuntos. Y puede ser a veces cosas peores, o sea, cosas que son realmente dañinas que tú tienes que dejar por caminar con Cristo. Si lo vemos Y, así, ajá. no, sí, exacto, que me encanta esa idea que tú dices, porque tú lo puedes ver como la cercanía, lo especial que es para ti, que aunque es un equipo de soccer, ok, who cares, pero para ti es especial, para ti es importante. Entonces, a veces son cosas buenas que uno como que le da un espacio, que después tú te dices, vean, que quizás este espacio no es lo que yo debo dar a esto. Quizás se lo debería dar a otra cosa, que no necesariamente sean cosas malas, o también hay cosas malas que le damos esa cercanía de mi mano derecha, de que yo no puedo estar sin esto, ya sea cualquier cosa, pero que sabemos que está mal, pero la cercanía, ¿ves? Que lo sientes como parte de ti, que lo sientes como parte de tu identidad y tienes que cortarlo y cortarlo se siente casi como sacarse el ojo, se siente Exacto, como cortarse el exacto, brazo. Ahí viene la metáfora de que tú tienes que cortar esa parte de tu vida que se unió a ti, I don't know, que se volvió parte de ti. exacto. Y si ustedes tienen una idea de qué hay que cortar, busquen a Gálatas 5:20. Gálatas 5:20 nos da, léase Gálatas 5 como del 20 en adelante, ahí nos da un listado, y sabe que yo lo tengo marcado y lo tengo circulado, porque hay unas cosas que son que tú la haces y hasta puede pagar la cárcel, pero hay otras que nadie se da cuenta que esto está en tu corazón y esas cosas hay que pedirle a Dios, sácamela porque ese es mi ojo, ese es mi mano, quítalo. Y ahí mismo te dice en ese Gálatas 5:20, yo creo que no estamos yendo, pero para ampliar ese texto, Sí. pon en ese lugar lo que está más abajo, que son los frutos del espíritu, porque cuando uno vive en el espíritu, lo de la carne ya no es. Entonces toma su lugar Ujú. lo que es el espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre y todas las demás cosas. Entonces, ese cambio es lo que dice ese versículo. Tienes que cortarte la mano, tienes que cortarte el ojo, o sea, ser radical. Con lo malo, radical. Es radical. Y me gustó Sí, lo que I tú love that. dijiste, aunque sea bueno, si está tomando el lugar de Dios, para afuera que va. Me salió, me, me salió lo Sí. urbano. Wow. Sí. I love it, pero es así. Por eso me gusta discutir la lección otra vez, porque como que sale la pasión. Tú, en vez de Sí. dedicarle esta pasión al fútbol, vamos a dedicarle a la palabra de Dios. Amén, amén, exacto. Entonces, teniendo claro esto, que no es que el gusano que habla aquí en este versículo, que en estos textos está hablando todo de metáfora, el fuego y el gusano, es que dura para siempre porque comienza una obra y la termina.
De eso es que estamos hablando. Hasta que el gusano no devore el cuerpo, sea de un animal o sea de lo que sea, pues sigue devorándolo. Eso es así. Yo he visto animales que solamente le quedan las plumas y ya, todo se va. Y eso es lo que Dios, eso es lo que quiere decir. Y ahora, la parte del lunes, ahora sí vamos para el fuego. El fuego del Fire. infierno. Fire. We are Wow. on fire. Oh my God. Esto me hacía falta. I miss you, girl. A mí sí tú. Disculpen. Hay un folleto, escucha esto, y otra vez vamos a hablar, me disculpan otra vez, mencioné que vamos a hablar de la Iglesia Católica, me disculpan. Hay un folleto que se llama The Sight of the Hell, la visión del infierno, y fíjense que esto es un folleto para niños. Imagínense ustedes el efecto que hace en la mente de un niño esta historia que dice aquí o esta analogía. Ellos presentan el infierno como un tormento eterno, es una gran bola de hierro macizo, más grande que los cielos y que la tierra, y que viene una ave cada 100 millones de años y apenas toca la gran bola de hierro con la punta, con la pluma de su ala, y dice aquí que hasta que esa bola con esos toquecitos de cada 100 millones de años no sean destruidos, o sea, no se deshaga, todo ese tiempo va a estar la persona ardiendo por el infierno. Y aquí más adelante dice, ¿ustedes se imaginan eh, un Dios que porque una persona, qué sé yo, ahora la persona quizá vive en 100 años, yo conozco, mis amigos tienen 90 años, así que yo conozco, la gente que yo conozco vive mucho tiempo, que viva 100, ciento y pico de años y que pase una eternidad quemándose por los pecados que cometió en su vida. Eh, es como el infierno presenta a Dios como un Dios que se complace en la tortura. Porque vamos a imaginar esto, estamos en el cielo o estamos en la tierra nueva restaurada, mientras que paralelamente hay un infierno, hay gente quemando, o sea, en el fuego torturándose por siempre jamás. Es como que ahí desvirtúa el, el carácter de Dios. Y quiero leer en el conflicto de los siglos, la página 685 dice, para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar le es extraña, se llama la obra extraña. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Puede juzgarse cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables por la repugnancia que tiene el Señor por hacer justicia. La noción a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades. Beberá finalmente la copa de su cólera sin mezcla y misericordia. Lo que quiero decir aquí es que Dios no es un Dios que se complace en torturar a sus hijos. Él tiene que hacer esa obra porque tiene que erradicar el pecado de la tierra, pero no es porque Él quiere ver sufrir a las personas, aunque los rechazaron, porque la persona que no va al cielo simplemente es porque rechazó a Dios en vida. Pero Él no lo quiere castigar. Dice aquí que se llama la obra extraña, porque es extraño para él causarle dolor a sus propias criaturas. Sí, No aquí sé algo si... muy Ujú. interesante. En Malaquías, siguiendo aquí, porque me gustaría leer este versículo, Malaquías 4:1, dice, porque aquí viene el día ardiente,
como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los dejará ni raíz, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, aquí, esto es un versículo que dice que serán destruidos, habrá una Exacto. destrucción. No quedará resultado, no va a quedar nadie todavía así quemándose, todo va a ser destruido. Y él va a crear una nueva tierra. Para que se cree una nueva tierra, tiene que destruirse todo y él va a comenzar a hacer la tierra. Él va a hacer una nueva tierra. No puede todavía estar un infierno y él hacer una nueva tierra y el infierno debajo, lo que sea. No, él va a destruir todo. Y algo interesante que yo estuve estudiando fuera de la lección, si tú te pones a pensar los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, el fuego del horno donde ellos fueron lanzados fue un fuego muy interesante porque ese fuego no los quemó a ellos, pero sí mató a los que lo arrojaron. A los soldados de Nabucodonosor, ese fuego los quemó a ellos, pero no los tocó a Sadrach, a Mesach o a Abednego. Y en medio del fuego ellos se podían mover y estaban como si nada, y Jesús estaba en medio de ellos. Y es interesante ver que el fuego, ese fuego de esta historia, quema a uno y destruye a uno y los mata a unos y a otros no los consume ni un pelo. ¿Cuál es la diferencia? Jesús en el centro, esa es la diferencia. ¿Quién? Somos vasijas. Las vasijas que están llenas de pecado van a sufrir del fuego abrasador. Aquella vasija que no tenga pecado, que tenga el mismo carácter de Jesús, que tenga el Espíritu Santo, esa vasija, esa persona no va a sufrir de este fuego que estamos hablando, del infierno. Y ese fuego del infierno es un infierno que permanece, es un fuego de destrucción y ya, y se va a hacer una tierra nueva, no un infierno de que continúe para siempre. No sé si me doy a entender. Sí, o sea, la diferencia de estos jóvenes será que ellos estaban con Dios y había una promesa que decía que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Eso está en Isaías 50 y tanto, 50, 50, 43, 2 me parece. Así que eso es lo que quiere decir, pero, o sea, ahora el fuego. Aquí lo dice en Judas, el libro de Judas es un libro bien pequeño que está antes de Apocalipsis. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y la pregunta es, ¿Sodoma y Gomorra todavía están ardiendo? No, ¿No? solamente que cuando Sodoma y Gomorra o sea, cuando, como tú dijiste al principio, cuando la materia fue destruida, ahí se acabó el fuego, pero, o sea, hizo su obra, terminó con Sodoma y Gomorra. Es más, todavía en este tiempo, Sodoma y Gomorra, ahí no hay nada. Así que eso fue lo que Dios hizo, terminó con el con Sodoma y Gomorra. Eso es lo mismo que va a hacer con el infierno. Exterminará, eh, o El sea, pecado. el pecado. Aquí dice si siguiera quemándose siempre, el pecado no se exterminaría porque estaría ahí para siempre. Eh, y Exactamente. y como decía en las lecciones pasadas, tú te imaginas una persona sufriendo toda la vida mientras que sus familiares o qué sé yo están en el cielo y saben que su familia está sufriendo toda la vida, que disfrute van a tener Mm-mm. del cielo. Así que si uno razona un poquito, es como que el infierno no es, no es real. No es eterno, no es algo No que va es a ser por la eternidad. Va exacto, a ser un evento que va a tener un principio y un fin. exacto, no es un lugar que está debajo de la tierra o donde sea, donde la gente que se muere si no va al cielo va a ese lugar y se pasa toda la vida quemándose, como la presenta las películas. Eso no existe realmente. Según la Biblia, eso no existe. Y ahora vamos a hablar de otro tema. Este tema es muy gracioso. A mí me encanta este tema.
Los santos en el purgatorio. Este tema, si el infierno hay versos que se pueden sacar de contexto para dar a creer, para fomentar la creencia de un infierno, del purgatorio, no hay un texto que esto es un invento totalmente humano. No hay ningún versículo de la Biblia que pueda avalar esta teoría. Y le voy a decir de dónde viene esto, porque a mí me gusta conocer la raíz de las cosas. Y esto se lo inventó un papa que se llama Gregorio Magno, que fue papa del 1590 al 64 de nuestra era, y se confirmó el concilio de Lyon en el 1274, el concilio de Florencia en el 1439 y el concilio de Trento en 1547. Y otra vez, esto viene de la Iglesia Católica. ¿Y qué es el purgatorio, Chambeli? Por eso que me da risa, porque es muy gracioso. Es como que una antesala, es como que tú no estás en el cielo ni estás en el infierno, estás como que en este estado donde tus seres queridos, a través de oraciones, de dones, y verdad, con todo respeto a la Iglesia Católica, con ciertas ofrendas a, a la iglesia o a un cura y oración y confesarse los familiares, pueden ayudar a ese ser querido a pasar del purgatorio al cielo. O si no, si nadie interviene y no hay ofrendas y no hay oraciones, pues entonces, y no se vela, porque hacen un velatorio por esa alma también, si no me equivoco. Entonces, esa alma pasa al infierno, del purgatorio al infierno. Entonces, es como que un periodo de gracia donde esa alma que no, ¿verdad? No fue ni muy mala ni muy buena, quizá y quedó aquí, puede todavía tiene un chance para ser salva o para ser ya destruida. Y depende, como tú dijiste, de la gente que está viva. Si no tiene un familiar que haga eso, entonces va a pasar más tiempo en el purgatorio, como tú dijiste, va a ir al infierno. Y esa creencia también es muy peligrosa porque habla de una segunda oportunidad. Y ahora lo que le voy a decir, disculpa, no quiero herir sensibilidades, pero muchas de esas creencias se inventaron. Sabe que yo estaba leyendo un artículo que ni siquiera es cristiano, es económico, y ellos estaban diciendo, yeah, Mm, es económico porque ellos estaban mencionando que eso era, y en la realidad, era una manera que tenía eh, la institución católica de recaudar fondos. ok. Entonces, mirando esto, y si lo miramos desde el punto bíblico, eh, by the way, esta creencia fue anulada también. Ya esta creencia no es avalada por la Iglesia Católica. El Papa Francisco emitió una carta que decía que el infierno no, el purgatorio no es un lugar físico, sino que es un lugar que está dentro del alma. O sea, que en tu caminar con Dios es como la santificación, que en tu caminar con Dios antes de ir al cielo, tú te vas a ir purificando. Y él entonces llamó a eso purgatorio. Así que ya el purgatorio, tenía la carta aquí, si la encuentro la voy a poner en los comentarios para que ustedes vean. Pero si hay personas que todavía están creyendo en esto es muy peligroso porque ¿qué están diciendo esta gente? Que la sangre de Cristo no es suficiente. Están Mm, diciendo que las personas tienen una segunda oportunidad y están diciendo que la salvación se puede comprar, cuando la salvación fue un regalo de Dios que costó a su hijo, costó mucho, pero es un regalo de Dios. Así que esto es una creencia eh, de la del infierno a esta, me parece que está, bueno, las dos son peligrosas, pero esta es peligrosísima. Y viene pagana, esto es una creencia griega realmente, para que veamos cómo la creencia griega no ha afectado a nosotros. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso bien claro por nosotros y vuelvo y digo, porque a veces nosotros tenemos que hablar de la fe a algunas personas que sinceramente creen en esta cosa
Y sería una lástima que eh, invirtieran su fe en una creencia de esta magnitud. No sé si tiene ahí Eclesiastés 9:10. Yo voy a leer a Ezequiel 18:20 al 22. Sí, y dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿qué no está diciendo la Biblia ahí? Que a donde vamos cuando uno se muere, lo que estamos diciendo, no hay obra. O sea, vamos a estar dormidos, no hay nada que ver. Entonces, en Ezequiel 18:20 al 22 nos dice, el alma que pecare, ésta morirá. El hijo que no llevara el pecado del padre, ni del padre llevará el pecado del hijo. Aquí está diciendo, yo soy un alma viviente. Si yo rechacé a Cristo en vida y me muero, voy a estar durmiendo, mis padres no van a tener que pagar por mis pecados. Si no tengo hijos, si tuviera hijos, mi hijo no tuviera que pagar por mis pecados. Yo soy responsable de mi pecado. Y aquí dice, más el impío si se apartare de todos sus pecados que hice y guardare todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. O sea, tú eres responsable, yo soy responsable de mi salvación, nadie más es responsable de mi salvación. Eh, yo no puedo salvar a nadie, el único que salva es Jesús. Y yo no puedo, si algunas obras tuviera, yo no se la puedo dar a otra persona, porque las obras que sirven, las obras son únicas obras que nosotros podemos, que nos son imputadas a nosotras, son las obras de Jesús y las aceptamos, no más nadie, que eso es la justificación por la fe. Así, la pregunta, ¿cómo refutan estos pasajes la teoría del purgatorio? O sea, nadie puede pagar por tu pecado. Cuando tú mueres, ya no hay obra, ya no hay nada que hacer, tú estás durmiendo. Y Hebreos 9:27, yo no sé si lo tienes por ahí, Sí, pero lo tengo. Hebreos 9:27, ajá. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran solo una sola vez, y después de esto el juicio. Exacto, mueran una sola vez, no es que van a morir y van a seguir y el juicio y se acabó, no van a seguir, o sea, no van a seguir interminablemente viviendo. Aquí hay tres factores que es inaceptable. Primero, los muertos descansan en forma inconsciente en su. O sea, los muertos descansan en forma inconsciente en su tumba. Esto es Eclesiastés 9:10. Segundo, que la justicia de un ser humano caído no se puede transferir a otro ser humano caído. Ezequiel 18:20 y 22. Y las demás, Sí, que nuestro único mediador es Jesucristo, 1 Timoteo 2:5, y vemos también que le sigue, que la muerte le sigue el juicio final sin ninguna, sin segunda oportunidad, perdón, sin segunda oportunidad para arrepentirse de las trampas de esta vida. So, ya ese sería, no hay más oportunidad. Y esto se encuentra en Hebreos 9:27. o sea, estas creencias van en contra de doctrinas fundamentales, o sea, van en contra del carácter de Dios, van en contra del sacrificio que Dios hizo por nosotros, porque aquí dice que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, no nadie más. O sea, yo no puedo mediar por nadie. Así que eso eh, son teorías muy peligrosas, aunque a mí me da risa lo del purgatorio porque ya lo quitaron, pero hacen mucho daño a la persona que creen eso. Eh, Sí, y dice que distorsiona el carácter de Dios, porque exacto, Dios es un Dios justo y Él tiene un juicio y ya cuando la persona vivió y tuvo el chance de aceptar, ya es juzgado y no hay una vuelta atrás. Dios es un Dios justo.
Y es como que el enemigo se empeña en crear doctrinas que digan que hay segundas oportunidades y no hay segundas Sí, oportunidades. Estábamos hablando la semana pasada de rapto o la semana antepasada y el rapto dice lo mismo, hay una segunda oportunidad. Ahora el infierno, el purgatorio dice hay una segunda oportunidad, no hay segundas oportunidades. Esta vida es la única vida que tenemos para el proceso de santificación y o sea, para prepararnos, preparar el carácter para ir al cielo. Por eso es importante cortarnos la mano, los ojos, sacarnos los ojos y todo lo demás. Um, sí. y en la parte del Aquí miércoles, ajá, perdón, que me gustó lo que dice aquí. La idea de un infierno que arde eternamente es fabricación de Satanás. El purgatorio es invención suya. Estas enseñanzas falsifican el carácter de Dios porque lo muestran como un Dios severo, vengativo, arbitrario y falto en perdonar, cuando Dios en realidad no quiere destruir al ser humano, sino al pecado. Y eso es es bueno. una vez y para siempre. Eso es bueno aclararlo. Dios no se está vengando porque una persona lo desobedeció, hizo barbaridades. No es venganza, simplemente es la obra extraña, exterminar el pecado. Es más, es Ujú. una obra de amor, por amor a los que se van a salvar, para que el pecado no vuelva a surgir. Eso es realmente. Solamente que el Y por amor, amor al pecador también, a la misma persona que está exacto, pecando, para que no siga dañándose a sí mismo, porque el pecado autodestruye, es una autodestrucción total. Y lo vemos en nuestra sociedad hoy en día. Entonces, hasta por amor y compasión a aquellos que están rebosando con el pecado y lo han abrazado al pecado, entonces Dios tiene que destruir el pecado. exacto, es una obra de amor, solamente que el amor no es como lo conocemos por aquí. El amor incluye la justicia, incluye exterminar, o sea, acabar con el pecado. Y ahora vamos a hablar un paraíso con almas incorpóreas. Wow, ¿Será ese que título. sí, es como que incorpórea? Y aquí nos dice que aunque muchos de los protestantes no aceptan el purgatorio, muchos creen en las almas de los justos muertos que ya disfrutan del paraíso. Y esta lección ya la hemos visto. ¿Será que cuando uno muere el alma de nosotros va al paraíso, a los brazos de Adán de Abraham, perdón, o están con Dios, están disfrutando mientras nosotros aquí estamos pasando la de Caín, como dicen, ellos están allá disfrutando y ellos no pueden ver? Ellos no pueden haber aquí sufriendo y pecando y haciendo todas las cosas y ellos felices allá y viendo la gente aquí. ¿Será que eso también es bíblico? Eh, y aquí nos dice, y ahorita hablamos de Hollywood y todas esas cosas, y eso es lo que se enseña. Eso es en todas las películas, eso es un bombardeo en la música. En la música muchas veces, en muchas letras de música, y la hacen bellísimas. Es una cosa, yo he escuchado unas canciones que uno dice, oh, wow, es como que, Yeah. o sea, todo está, ¿cómo se llama? Todo está apelando a los sentidos, a los sentimientos, porque ay, qué lindo, mi familiar se murió y ya está aquí, y ella está en el cielo y me está mirando y me está cuidando. O sea, eso es algo muy lindo. Entonces, así que trabaja el enemigo, él no lo hace todo feo, él hace cosas que apelen a los sentimientos, a los sentidos. Y ahora, en Hechos 2:29, 34 y 35. No sé si lo tienes por ahí. O Primera de Corintios 15, 16 al 18. En estos textos vamos a ver, nos arrojan luz sobre el estado de los muertos que esperan la resurrección. Como yo dije, ya esto lo hemos visto, pero vamos a seguir añadiendo algunos versículos porque hay montones que nos dice eso. Eh, Si tengo Hechos 2:29, 34 y 35. Ok, si lo puedes leer. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo
dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Exacto. Eh, ese versículo, eh, Lo aclara, sí, se aclara a sí mismo. exacto, no hay como que no hay como que mucho que explicar de este texto, pero la pregunta es, qué este pasaje te enseña sobre el estado de los muertos? Que no hay vida. Vemos que aquí él tiene su sepulcro, él fue sepultado. Todos alrededor saben que David murió y sabe que no está en el cielo, que no se fue al cielo, no subió a los cielos. El sepulcro, él está aquí, él está allí en el sepulcro, no en el cielo. A pesar de que él dijo esto en el Salmo, es interesante que la explicación ya todos lo sabían, que no es referente a él mismo, sino que esto era en referencia a Jesús, y Exactamente. que él no está en el cielo. Que de David nacería, de la descendencia de David nacería una persona que es, por eso lo llama su Señor. A David no es su Señor, aquí está hablando de Jesús y que subió a la diestra de Dios cuando él murió y venció el pecado, pues él subió un descendiente de David. Y Ujú. entonces, aquí en Primera de Corintios 15, 16 al 18 nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, este versículo me encanta, van en nuestra fe y van en nuestra esperanza. Entonces también los que murieron en Cristo van a perecer. Entonces, esto que nos dice, si Cristo no si no existe la resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿para qué estamos aquí? O sea, aquí está hablando de la resurrección. Si existe una resurrección, ¿cómo va a ser que las personas que mueran, cómo va a ser que si yo muero, una parte mía va a ir al cielo y va a estar viva? ¿Para qué entonces vamos a necesitar la resurrección si ya estamos con Cristo? Esta es otra cosa de lógica. Eh, y aquí nos dicen de las personas que están en el cielo. ¿Qué personas están en el cielo? Ellos se fueron vivos, excepto Moisés. Y no se fue Está vivo. Elías, Elías fue está Enoch. trasladado. Ujú. Y las primicias de la resurrección, que fueron los que resucitaron cuando Cristo resucitó, con él resucitó un grupo de personas y esas personas se fueron vivas al cielo. O sea, esos son los que están en el cielo. No las almas incorpóreas como la presentan en las películas, que son como una sombra moviéndose así, son almas y cuerpos, o sea, un cuerpo incorpóreo, sin cuerpo moviéndose y Sí, exactamente. Es importante enfatizar en eso porque referente a lo que hablamos al principio de Disney, de las películas, la importancia de eso lo podemos ver hasta en el jardín del Edén, de la mentira que dijo Satanás, de que no moriréis. Y vemos que esta mentira se ha propagado y propagado y es tan común. Vemos celebrities, personas famosas que le leen la carta, que le llaman a un ser querido muerto, que tu papá te mandó a decir eso. No sé, ¿verdad? Para las personas que conocen las Kardashians y otros artistas que dicen, ah, sí, yo me comunico con tal artista o yo invoco la energía de tal artista que falleció en mis producciones. El espiritualismo y el ocultismo están muy relacionados a nuestra cultura de hoy en día y a lo que estamos consumiendo, principalmente los jóvenes y los niños, en las películas, la televisión, en social media. Y por eso es importante nosotros enfatizar estas verdades, porque esta es una de las mentiras que el enemigo va a utilizar. Y si no estamos preparados, podemos caer. Dice que el que está firme, mire que no caiga. Y ya sea trayendo a un ser querido de uno que haya fallecido o lo que sea, el enemigo va a tratar de, aún a los escogidos, hacerlos caer. Como cristianos, ¿verdad? Yo no quiero sonar muy, ¿cómo se llama eso? Como high moral ground o muy righteous al decir esto, muy como justa o lo que sea, pero es la realidad. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, tenemos que tener cuidado con las películas que estamos consumiendo,
con las películas que vamos a ir al cine. Hay mucho material que está envuelto con esta creencia el espiritualista. Entonces, espiritismo. sí es espiritismo. Cuando nosotros nos ponemos debajo de la influencia de estas películas, de la música incluso, estamos siendo llenos de ese mensaje. Y ese mensaje, aunque en el momento tú no veas un efecto, ¿verdad? Aunque en el momento Eva no se murió cuando comió de la manzana, ¿verdad? No fue que ella se cayó y se murió. Esos efectos, esas semillas que el enemigo está sembrando, están trabajando en nuestro subconsciente y lo vamos a ver reflejado en nuestras actitudes y en nuestros gustos y comportamientos, hasta que quizás sea ya muy tarde su influencia en nosotros. Así que debemos tener cuidado y no exponernos, ¿verdad? Y buscar materiales buenos para consumir, para leer, para ver. No, principalmente los niños que no saben discernir, todavía no tienen esa capacidad de discernimiento y todo lo que ven, ellos no saben si es ficción, si es realidad. Es preocupante cómo eh, doctrinas fuertes están siendo introducidas en esas películas aún de los muñequitos. eh, lo están adoctrinando, pero de una manera muy, muy, muy fuerte, porque el enemigo se la sabe toda y él no juega. O sea, él no está jugando con nosotros, él no está jugando. Así que eso que tú traíste es muy importante porque quizás nosotros decimos, oh, eso lo sabemos, eso está eso, ¿para qué están viniendo estas lesiones si ya esto es algo viejo, esto es pan comido? Pero no sabemos que detrás de la puerta, o quizás dentro de nuestra casa, hay cosas que están indirectamente enseñándonos, bombardeándonos con ese tipo de creencias. Y eso va a nuestro subconsciente, como tú dijiste, a veces ni nos damos cuenta que ya eso está ahí. Así que eso es Y muy importante. cuando hablamos al principio de la lección, de los brazos que hay que cortar, de los pies que hay que Ese cortar, uno. ese es uno, esas son las Eso es cosas. una de las cosas que hay que cortar, porque sinceramente y hay muchas, hay juegos también que yo no voy a mencionar eso, yo no sé si hay gente que juega eso, pero hay un juego muy peligroso que se llama eh, yo no sé si La la gente, Ouija. la Ouija, eso es puramente espiritismo puro y hay gente aún cristiana que tiene una Ouija y juega eso y está jugando con el mismo enemigo abiertamente, así que tienen que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces, ¿cómo podrías ayudar a la gente a comprender que la idea de los muertos que duermen en la tierra es realmente una buena noticia? Es el sentido de que realmente están en reposo y que no sienten dolor y sufrimiento. Bueno, quizás yo porque he crecido no conozco otra cosa, pero es la mejor noticia que están descansando. Eh, porque la creencia de que ya están en el cielo es buena, pero no es bíblica. Pero si vamos a ver las dos creencias, es lo mismo. Uno ya está descansando. Son, no sienten, no padecen, no hay dolor. Quizá el que esté en el cielo podría tener más dolor mirando, como dijimos ahorita, mirando a las personas a sus seres queridos sufriendo y mirando todos los desastres que hay aquí y ellos sin poder hacer nada. Yo creo que es más sufrimiento, no sería mucho cielo. Eso para mí es mejor que estén durmiendo. Exacto, como tú dices, eso no tiene sentido de que sea un cielo, un paraíso, si tú estás viendo a tus seres queridos sufrir en la tierra y quizá en el infierno también, ¿verdad? En el infierno como algunas personas creen que es el de para siempre, ¿verdad? No, eso no sería cielo, eso no sería, y no refleja el carácter de Dios. Y hemos visto en estos versículos cómo Dios tiene un plan y para eso la resurrección es nuestro anhelo y nuestra esperanza, porque cuando Cristo venga, Él va a llamar a todo, Él va a llamar a aquellos que han dormido en Él, lo va a llamar y se van a ir con Él. Allí es que vamos a experimentar el cielo, no ahora. Y en la parte del jueves, la cosmovisión bíblica. Vamos a ver la Biblia como un todo. ¿Qué nos dice esto, la Biblia como un todo? Eh, Tienes ahí Primera de Juan 5:3 al 12. Sí. Son muchos textos, Primera de Juan 5:3 al 12.
Y Vamos dice, a pues leer este es el algunos. amor, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sigo leyendo. Ujú. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho por mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí lo tenemos. La doctrina de la inmortalidad del alma que enseña que nosotros somos inmortales y la necesidad de Jesús. Aquí en estos versículos nos está diciendo que nosotros tenemos vida eterna si aceptamos a Jesús, porque en Jesús es que está la vida. O sea, nosotros, esta es una doctrina, la de inmortalidad del alma, que comenzó allá en Génesis, cuando la serpiente o el enemigo a través de la serpiente le dijo a Eva: no morirás. Esta es la misma doctrina, o sea, tú tienes vida en ti misma, tú eres autosuficiente, eso es lo que le está diciendo, y nosotros no podemos ser autosuficientes, nosotros debemos ser totalmente dependientes de Dios, estar pegada a la vid. Cuando estamos pegados a la vid, entonces tenemos vida eterna porque Dios nos la da. Pero primero tenemos, si tenemos que morir, vamos a ir al descanso primero. Y luego Dios nos va a resucitar. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5 y tanto, que Él vendrá y nos dará la vida eterna. Así que aquí nos dice eso, que fue cuando la caída de Adán y Eva, ellos perdieron eso que tenían de ser inmortales, perdieron el don de la vida eterna, o sea, ellos lo dieron. Ellos le Sí, creyeron a la serpiente y no a Dios y dieron eso. sí, y el árbol del bien, no el árbol del bien, el árbol de la vida eterna estaba en el centro del jardín del Edén, ¿verdad? Y ellos comían de ese árbol. Y cuando ellos lo sacaron del Edén, fue para que Dejaron no de comer. extendiesen su mano. Exacto. Que en sí, ningún ser creado no puede ser inmortal, porque la inmortalidad es una característica divina de Dios. La inmortalidad viene de Dios. Y los seres creados subsisten por Dios. Dios nos da vida. Y como dice aquí el último versículo ahí, que el que tiene a Dios tiene a la vida, y el que no tiene a Dios no tiene la vida. Y punto. Y ahí viene el caso de esa autosuficiencia. Es una de las cosas que el enemigo ha inyectado en nuestro carácter después del pecado, ¿verdad? A través de caer y tener esta naturaleza pecaminosa. Y es interesante porque estaba escuchando hablar de un, I guess, satanista, algo así, que él decía que el satanismo moderno no es, oh, adorar al enemigo. El satanismo moderno es, no, adorarme yo soy autosuficiente, yo lo puedo, yo hago lo que yo quiero. Yo no le debo ningún tipo de respeto o sujeción a alguien mayor que yo soy el centro. Es tú ponerte en el lugar de Dios, no solamente, sí, Satanás o lo que sea, no, es tú, al tú elevarte así, al tú abrazar al pecado, al tú ser autosuficiente y poner atrás, rechazar a Dios, darlo aquí como dice por mentiroso, rechazar a Dios. Esto es lo que te hace a ti un ser
que caído y un ser que básicamente es un satanista moderno. Entonces, es ahí que viene ese pensamiento, viene de Satanás, viene del jardín del Edén. Tú no necesitas a Dios, tú puedes sostenerte, tú no morirás. No Hay vida morirás, sin Dios. sino que será conocedor del bien y del mal. Tú, es que mira, cuando el yo existe, cuando el yo está en nosotros, no hay lugar para Dios. Dios no, el amor de Dios no mora si lo que está dentro, si estamos llenos del yo. Por eso es tan importante morir al yo. Mira, al enemigo no le importa lo que tú tengas dentro de ti, mientras no sea Dios, lo que sea. Va a cumplir la misma función que él quiera. Adora a lo que sea. Tú no me tienes que adorar a mí directamente. Adora a quien sea. Y eso va a quitar o sea, el lugar de Dios y ya cumplió su cometido. Yo estaba leyendo una cita, tú trajiste eso, pero ahora no sé dónde. Yo sé que fue en el espíritu de profecía que dice que mientras estemos más llenos del yo, menos vamos a estar llenos del amor de Cristo, porque no hay cabida para ambos. Por eso tenemos que vaciarnos de yo para que el amor de Cristo, para que dejamos de pensar en nosotros y pensemos más en Dios, para que Dios nos llene con su amor, que es el real. El de nosotros Amén. es otra cosa. Entonces ya sabemos que la vida eterna es un don de Dios que solamente se consigue a través de Dios y que la inmortalidad del alma vino por una mentira que se originó en el jardín del Edén. Y es interesante que por esa mentira ellos perdieron la vida eterna. El enemigo le estaba ofreciendo vida eterna y la perdieron por creerle a él. Para que sepamos que cuando el enemigo nos ofrece algo, por lo general vamos a perder lo que él nos está ofreciendo realmente. Él te ofrece, disfruta la vida, y realmente cuando tú disfrutas la vida a manera del enemigo que hace, pierde la diversión realmente, la pierdes. Sí. Así que él te Wow, ofrece, increíble observación. él te ofrece gozo, y realmente lo que él te ofrece de Te gozo lo te quita quita. el gozo. Así que hay que tener Ujú. en cuenta eso. Y no sé si tiene otro comentario ya para ir concluyendo. Hay aquí una cita del conflicto de los siglos. ¿Tiene algo que comentar? Po- Si podría Podemos leer seguir para... el primer Sí. párrafo de la parte del viernes. Sí, dice así. Sobre el error bueno, se encuentra primeramente en el Misterio de la Inmortalidad, página 586 a la 106. Dice así, um, sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al tanto de todo lo que pasa en la tierra y especialmente en la vida de los amigos que dejaron atrás. Pero, ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer las tribulaciones que de los vivos, perdón, y ser testigo de los pecados cometidos por sus seres amados y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida? ¿Cuánto podrían gozar de la dicha del cielo los que revolotean sobre sus amigos en la tierra? Exacto. No, y teniendo una conciencia, nosotros no tenemos todavía, porque no vivimos totalmente en el espíritu. Y cuando yo digo que no vivimos totalmente en el espíritu, lo siento, porque si no, no tuviéramos ninguna lucha contra la carne, ya hubiésemos vencido. Ya quisiera yo vivir en el espíritu, pero mientras tú te vas acercando a Dios, más discernimiento tú tienes de lo que está bien y está mal, y más te molesta. ¿Tú te imaginas un ser totalmente transformado, eh,
cómo discerniría lo que está pasando aquí, cómo le afectaría, cómo le dolería. O sea, es mayor la visión del pecado. Yo tendría mayor visión del pecado que lo que tenemos nosotros. Porque ya nosotros muchas cosas no son familiares, pero para ellos no sería así. Y estuvieran como que en un constante estado de angustia y ansiedad, como Exacto. que se va a salvar mi ser querido, se va a perder, se va a salvar, y ver ese van y ven, van y ven. No creo que eso sea un paraíso. O está la guerra de Ucrania, yo no puedo hacer nada, yo estoy mirando, matando gente, yo no puedo hacer nada. Y yo estoy Sí, y mirando porque disfrutar del cielo, disfrutar como que así, no sé, es muy... Quizá las personas que Dios ha permitido que estén en el cielo ahora mismo son personas especiales, ¿verdad? Las personas que resucitaron y que están en el cielo. sí, Son personas especiales que quizás están rogando por la salvación de las almas, de, de que ya se termine el tiempo, de que las personas se conviertan, de que haya un revivimiento en la iglesia, de que se predique el evangelio. No me hubiese gustado ser de ese grupo que se hubiese ido adelante. Yo prefiero irme ya cuando todo esto llegue a su fin. hay una teoría en Apocalipsis de qué están haciendo estas personas, pero no voy a entrar en eso. Pero sí tiene mucho que ver con lo que tú estás Sí, diciendo. para no crear confusión. Sí, para no crear Sí. confusión, porque es un tema muy, muy extenso. Y aquí dice, ¿y cuán profundamente repulsiva es la creencia de que apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno? ¿En qué abismo de dolor debe hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Esto es el conflicto de los siglos, la página 533. Así que eso no está bien. Si lo Y vemos no de refleja esa el carácter manera, de Dios. no refleja el carácter de Dios, no refleja y lo que dice la Biblia tampoco, porque si nosotros somos seres inmortales, ¿para qué Dios murió si ya tenemos la vida eterna nosotros? ¿Para qué Él murió en la cruz si no fue para darnos la vida eterna, si ya la tenemos? So, hay muchas cosas que no encajan en esa creencia, así que sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias, Chambeli, por sacar este tiempo para nosotros. Realmente te Claro que extrañamos. sí, fue un placer. Así que cuando quieras y tengas tiempo, puedes regresar. Así que sin más, nos despedimos porque el tiempo ha volado. Esto va a ser kilométrico otra vez, así que eh, permíteme orar para orar por todos nuestros televidentes. O no sé cómo se dice, pero para orar por todos los que nos ven, haremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos muy agradecidos de ti por todas las bendiciones que hemos sido recibidos de ti. Gracias por el estudio de esta lección, Señor. Gracias porque tú nos creaste, Señor, nos redimiste y nos ofrece la vida eterna, Señor. Gracias que por los seres queridos y los amigos, los conocidos que descansan, Señor, esperando que en en aquel momento tu voz potente, Señor, lo resucite. Gracias por esa promesa, Señor. También te quiero pedir por cada persona que nos ve y te quiero pedir por Chambeli, Señor, que tú la ayudes en sus estudios, Señor, en su trabajo y en su vida espiritual, que ella siga creciendo para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo Amén. pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bye. Hasta la semana que Bye. viene. Gracias, Chambeli. Te cuidas mucho. Gracias.